Solamente para preguntar, ¿quiénes no conocen nada acerca de mí? ¿Quiénes no conocen mi historia? Ok, sí, ya veo. Voy a compartir el mensaje que tengo, pero les voy a compartir un poquito de la historia para ponerlos en contexto. A ver, yo nunca he estado en una prisión, en una cárcel, nunca he estado en una cárcel física, pero yo me imagino que cuando tú estás en una cárcel, lo que estás viendo todo el día, ¿qué es? Las paredes, ¿cierto? Las 4 paredes que te rodean, el techo y el piso. ¿Y qué es lo que te están recordando esas 4 paredes? ¿Qué cosa? El crimen que cometiste, ¿cierto? Te están culpando. Esas 4 paredes te están condenando y te están recordando que estás allí por tu culpa, cuando eres un prisionero. Te estás allí por lo que hiciste y te recuerdan y te recuerdan. Esas 4 paredes te mantienen allí recordando constantemente lo que hiciste. Y te mantienen allí y estás prisionero, estás cautivo y no puedes salir de esas 4 paredes. Aunque no he estado en cárcel física, mentalmente sí he estado en la cárcel. En mi mente sí he estado en prisiones que me han tenido atado, que me han tenido cautivo, siempre en función de lo que yo hice, siempre condenándome, siempre acusándome, siempre con la culpa y la vergüenza. Acá todos hemos hecho algo de los que nos arrepentimos, ¿cierto? Y todos quisiéramos que nunca nadie se entere de aquello que hicimos. Sin embargo, aunque no todo el mundo sabe lo que hiciste en privado, eso que hiciste viene de tanto en tanto a señalarte, a decirte, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Si la gente supiera, hipócrita. ¿Cierto? Cuando estás adorando en la iglesia, bendito sea Dios, tu nombre, alabado, y ahí te acuerdas de lo que hiciste y tú dices, y bajas los brazos. ¿Es que se identifican conmigo? Sí, ¿verdad? Esa culpa, esa condenación, entendemos que Dios nos perdonó, que nos ama, pero esa culpa que viene a fastidiarte de tanto en tanto por causa de lo que hiciste, es algo que te mantiene prisionero en la mente. Yo recuerdo que mi historia, como lo he dicho antes, comenzó cuando a los 5 años yo experimento abuso sexual. El abuso sexual, yo no soy culpable, yo realmente no decidí. La persona que me abusó no lo hizo por medio de un abuso violento, lo hizo más bien por medio de manipulación, por medio de juegos. Él me hace adicto al placer y luego de hacerme adicto al placer, entonces comienza a subir en el nivel de abuso, pero ya yo estoy adicto al placer. Entonces yo no manifiesto nada, mi familia no se da cuenta de lo que yo estoy viviendo, pero ya yo me hago adicto a lo que estoy sintiendo. Recuerdo que a los 12 años tuve mi primer contacto con pornografía. Esto ocurre cuando mi hermano mayor decide poner una película pornográfica frente a los 2 menores. Y yo veo eso y yo recuerdo esa imagen que por primera vez lo veo como en cámara, y a pesar de que ya yo había estado experimentando abuso sexual cientos de veces, desde los 5 hasta los 12, cuando esa imagen la veo allí, es como que se despierta algo, es como que se descubre algo. Una curiosidad de repente de querer ver más. Una curiosidad carnal de decir, existe esto y esto se parece a lo que ya practico y aparentemente hay más de lo que solamente estoy viendo acá. Recuerdo que en ese momento me hago curioso y digo, ¿cómo puedo acceder a más material? Y entonces busco la manera de ir a los kioscos. En la época, antes no había teléfonos inteligentes, hoy día todo está allí. Pero yo iba a los kioscos de revistas tratando de ver, luego de eso aparecen los cibercafés, eso ya no existe, pero aparecen los cibercafés, y entonces yo buscaba el cibercafé que estaba en la esquina, la computadora que la pantalla estaba contra la pared, y allí pasaba horas viendo pornografía. Al principio parecía que yo estaba disfrutando de la pornografía, parecía que yo estaba al control. Al principio parecía que yo era el que estaba al control de la pornografía. Y la disfrutaba y lo veía a voluntad, y me hago adicto al punto de mentir en mi casa, decirle a mi mamá que me iba a encontrar con unos amigos porque iba a estudiar, y realmente me escondía en el cibercafé y podía pasar 8 horas consumiendo pornografía. 8 horas. Ahí, ¿quién tiene el control? ¿La pornografía o yo? Realmente me estaba controlando la pornografía a mí. Recuerdo que
descubro que tengo esa sensación, ese deseo. Entonces ya no es solamente ver la pornografía, sino practicarla, practicar lo que veo allí. Comienzo a tener relaciones con un hombre, con otro sin parar, al punto que llega alguien, me ofrece dinero, comienzo a prostituirme. Yo estoy encantado porque estoy sintiendo todo el placer en mi cuerpo y pienso que yo estoy viviendo la vida. A los 15 años, 16 años, yo decido exponer a mi familia qué fue lo que yo viví en la infancia con respecto al abuso, pero es allí a los 15 años donde yo digo, quiero que sepan que soy homosexual. Cuando yo hago mi salida del closet, que le digo a mi familia que soy homosexual, realmente lo que yo estoy haciendo es diciéndoles, me identifico con lo que siento, soy lo que siento. Esto es lo que siento, esto soy. Allí mi mamá me hace una pregunta que a mí me impactó mucho. Ella me dice, ¿y qué tal si nunca hubieras sido abusado? ¿Estarías acá? Y yo dije, wow. Bueno, realmente como yo siempre lo he dicho, no todas las personas abusadas son homosexuales, no todos los homosexuales fueron abusados. Esta es mi historia. El caso es que cuando yo me pregunto, dije, bueno, es posible que si yo nunca hubiese experimentado esto en la infancia, yo no tendría esta adicción a los hombres, yo no tendría esta atracción, quizás la historia fuera diferente. Me acuerdo que ella me lleva a la psicóloga me dice que sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona decidió en tu infancia. Cuando la psicóloga me dice eso, yo dije, wow, pues sí, tal vez sería interesante si mi vida no fuese lo que otra persona decidió. Y ahí yo decido que no quiero ser homosexual y ya no me quiero identificar con lo que siento. El problema es que uno no controla lo que siente. Yo no sé si alguien aquí ha tratado de luchar contra lo que siente, pero es que tienes control. Es muy difícil. Cuando sientes que tienes hambre y comes y después sigues comiendo y sientes y te dejas llevar por lo que sientes, parece que no lo puedes controlar. Y yo me estoy en una posición en la que yo no decidí sentir así, pero allí me encuentro atado a lo que siento. Entonces yo en ese momento no quiero ser homosexual y empiezo a luchar contra lo que siento. Sin embargo, esta adicción de la pornografía era tan fuerte porque había entrado tanto en mi mente que ya yo no me controlaba. Ya era prácticamente la pornografía controlándome a mí. En esa posición paso toda mi adolescencia buscando siempre exponerme más, y ya no solamente exponerme a la pornografía, sino incluso ya no estando solamente la pornografía frente a la pantalla, sino que cuando estoy en la calle, cuando voy al supermercado, cuando estoy caminando, todo el tiempo mi mente giraba en torno a la pornografía. Todo lo que yo veía estaba relacionado con la pornografía, en mi caso pornografía homosexual. Me hice un experto, me hice un mentiroso de primera, buscaba sobre todo a cualquier precio, trabajaba y el dinero lo utilizaba para gastarlo en pornografía. Cuando trabajaba en ventas, me acuerdo que me iba a hacer los reportes y duraba horas haciendo reportes porque estaba viendo pornografía. Entonces ya estaba en un punto en que la pornografía incluso afectaba mi finanza, afectaba mi trabajo, afectaba mi vida, afectaba todo. Pero supuestamente yo estaba recibiendo placer, pero realmente era adicto de lo que yo sentía, era adicto de las sensaciones. Si pudiera yo ponerle una característica al placer de la pornografía, tú vas a encontrar que la pornografía siempre es egocentrista, siempre está enfocada en lo que tú puedes recibir, en lo que puedes absorber, en lo que puedes obtener a nivel de placer. Esto es más fácil de comprender para los hombres, pero en el caso de las mujeres, lo voy a decir, va a sonar un poco exagerado, pero muchas mujeres se atan a otro tipo de pornografía, y es la pornografía emocional. Terminan viendo novelas y escuchan todas esas historias de drama y de amor y de que te amo, que te dejo, que te quiero, que no te quiero, y ahí se enganchan en ese tsunami de emociones y de sensaciones. Y eso es una forma, de una u otra manera es como una pornografía. ¿Por qué? Porque para la mujer el sexo es esa conexión, es ese sentir, esa intimidad, y ahí se enganchan en las historias y pueden pasar años viendo novelas y esperan que esta terminó para que salga la primera, si no son las series de Netflix, si no son las películas. ¿Estoy en lo cierto o no? No digan nada, no respondan. Pero en el caso de los hombres es diferente. En el caso de los hombres es recibir placer sexual directo. Entonces yo me encuentro en esa posición y me doy cuenta que, no me doy cuenta, pero sí veo que todo es qué puedo yo recibir, qué estoy viendo que me pueda dar placer, qué puedo experimentar que me pueda dar placer. Todo era recibir. Eso es lo que yo entendía como sexualidad. Así pasé desde los 12 años hasta los 32, 20 años.
Imagínense ustedes cuánta cantidad de abominaciones pudo entrar en mi mente. Hay un versículo que está en Proverbios 4:23. No sé si lo podemos poner en pantalla. Ok. Fíjense que yo paso 20 años consumiendo, y es tanta la cantidad de material que yo recibo que de una u otra manera esto termina afectando mi mente. La palabra dice allí en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque es la fuente de la... ¿Es que ustedes creen que yo guarde mi corazón? No, en lo absoluto. Entonces, ¿cuál era la vida que podía salir de mi corazón? Salía una vida podrida. Salía una vida, pero era una vida que estaba mal. Yo pudiera pensar que aún los deseos más puros que yo tuviera respecto a Dios podían ser buenos, pero realmente todo estaba contaminado. En este momento yo conozco la iglesia, conozco al Señor, estoy en la iglesia, pero sigo atado a la pornografía, sigo atado a los encuentros sexuales, sigo atado a todo lo que siento. Y por mucho que luchaba por no caer, por mucho que luchaba por no ceder a esas sensaciones, yo no lograba separarme, porque para mí lo que yo sentía, eso era yo. Entonces viví según lo que sentía cuando me declaré homosexual. Luego lucho contra lo que siento, y luego llego a la iglesia, entonces me convierto en ese cristiano que lucha contra las sensaciones. Vivía por lo que sentía, lucho contra lo que siento. Yo sentía el deseo de ver pornografía y era una cosa que parecía que me controlaba por dentro y yo no podía retenerme y tenía que caer y tenía que obedecerle, y era como un esclavo, era un cautivo, era un prisionero de ese deseo, de esa sensación. Yo recuerdo que mi mente estaba tan torcida que por mucho que yo quisiera, yo no podía dejar de imaginar absolutamente todo de esta forma sexual. Yo veía a un hombre, veía una mujer, iba a las frutas, iba a lo que fuera, a donde fuera en el camino, todo era la forma de sexo en hombre con hombre, todo el tiempo. Bíblicamente, a la palabra nos muestra, hay un versículo que está en Ezequiel 23, es un texto muy raro, ¿ok? No lo voy a leer completo porque es muy alarmante, pero el texto se encuentra en Ezequiel 23, versículo 5, del 5 al 9. Fíjense, este texto pareciera que habla de una mujer, pero realmente está hablando de los dos géneros, está hablando del pueblo en general. Lo único es que lo voy a leer así. Dice: Eolá cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernantes y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos a quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Versículo 14 y 16. Dice: y aumentó sus fornicaciones cuando vio hombres pintados. Fíjense, aumentó su fornicación cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color. ¿Qué estaba viendo? Imágenes. Y se aumentó su fornicación con las imágenes. No vamos, más adelante dice unas cosas que tú te caes para atrás, pero realmente tú ves cómo era una forma de estimulación visual que la pervirtió aún más. Entonces ves allí cómo desde tiempos de antaño ya la palabra habla de la influencia de la pornografía en la mente de la persona. Entonces ella veía esas imágenes, se sentía atraída por ellos, se imaginaba un montón de cosas y llegó a un nivel de perversión sexual innombrable. Ahora, esto aplica, si vemos en el versículo 23:4, esto no aplica solamente para mujeres, está hablando de mujeres, pero realmente aplica para hombres y mujeres. Por las imágenes o por lo que recibía, se alteraba su persona. El versículo 4 dice: y se llamaba la mayor Aholá y su hermana Aholibá, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Aholá y Jerusalén Aholibá. Es decir, está hablando del pueblo. El pueblo se expuso a estas imágenes, el pueblo se expuso a este nivel
de imaginación y terminó pervirtiéndose por medio de la imaginación. Ahora, por causa de tener esta mente tan torcida desde tan niño, yo llegué a acostarme con más de 600 hombres a lo largo de mi vida. Llegué a hacer con mi cuerpo lo que mi deseo carnal me pedía, sin poder contenerme. Era un momento en el que yo sentí el deseo y ya yo decía, tengo que obedecerlo, porque no tengo opción. Porque ni porque me resista puedo retenerlo. Cuando llegaba el deseo de ver pornografía, yo decía, tengo que obedecerlo. O sea, ¿qué opción tengo si soy yo mismo el que está produciendo el deseo? Yo sentía que eso venía de mí, y si viene de ti, pues, ¿qué vas a hacer? Yo me negaba, pero el deseo tomaba fuerza y yo terminaba cayendo. Y si me negaba 3 veces, pues venía con más fuerza 6 veces y terminaba cayendo, y no podía parar. Así viví, de esos 20 años, 11 los viví dentro de la iglesia. Luchaba por no caer, luchaba por no ceder, luchaba contra lo que pensaba que venía de mí, luchaba contra aquel deseo que yo sentía que provenía de mí, y ahí estaba yo viviendo como un cautivo y un prisionero del deseo sexual pornográfico, pervertido, torcido, que me había gobernado desde la infancia. Pensaba por causa de esto que un verdadero hombre era el hombre que era fuerte, musculoso, muy bien dotado allá abajo. Eso era para mí el verdadero hombre, porque eso es lo que yo recibía. Así se me había pervertido la mente. Al mismo tiempo, que para darle placer a una mujer lo que yo necesitaba era tener un cuerpo fornido, fuerte, y de verdad que no lo tengo. Entonces yo pensaba que eso era lo que yo tenía que tener. Al mismo tiempo vemos cómo en la pornografía te muestran mujeres gritando de placer, y resulta que una mujer realmente lo que necesita de un hombre, sexualmente esa mujer lo que necesita es sentirse amada, protegida, cuidada, especial, proveída. Es allí cuando una mujer se siente amada, y es esa mujer la que cuando tiene un encuentro con su marido, entonces ella disfruta de placer, pero es porque emocionalmente está cubierta. Y sabemos que las mujeres que están actuando en pornografía, pues realmente ni son amadas, ni son queridas, ni son especiales, ni están provistas, de hecho están allí por dinero. Entonces todo el show de lo que ellos hacen allí es una vil actuación, es una mentira, lejos de la realidad sexual que Dios diseñó para el hombre y para la mujer. Mujeres que actúan para hacer pensar a los hombres que esa es la forma de funcionar de las mujeres. Y esto es tan grave que incluso hay hombres que llegan al matrimonio pensando que el matrimonio es la solución para la adicción pornográfica. Y entonces esperan que sus esposas actúen de la manera en que ven a las actrices pornográficas. Ahí viene la frustración y vuelven de nuevo a la adicción a la pornografía, y el matrimonio se afecta, porque no hay nada que afecte más a un matrimonio que, en mi parecer, un matrimonio que no tenga intimidad. Pero claro, si el hombre piensa que la intimidad es lo que veía en pornografía y no sabe cómo conectar, no sabe cómo amar, no sabe cómo cuidar a esa mujer, es un desastre. Asimismo, vemos cómo el hecho de ver todo el tiempo cuerpos perfectos, trabajados, eso genera en uno un estado de comparación sin parar. Empiezas a compararte, y tú dices, no tengo esto, y siempre te sientes menos. Y esto le pasa tanto a hombres como a mujeres. Lo mismo que decía acerca de la televisión, de las novelas, de las series. Estás todo el tiempo expuesto a historias idealistas que te comparas con tu realidad, y te comparas y siempre te sientes menos. Y lo que realmente estás haciendo es pasando de lado de lo que Dios quiere hacer contigo. Yo vivía con miedo, me sentía menos hombre, me sentía incapaz, y eso era todo producto de la pornografía, la cual yo no podía dejar. No había manera. Y por mucho que intentara, ponía controles en el teléfono y me buscaba otro teléfono que no tuviera controles, y se acabó. Trataba de mi fuerza, igualito caía. No había manera. Y siempre el deseo venía y el deseo venía. Y todo el tiempo recordando con vergüenza lo que yo había hecho. Y llegaba a la iglesia con culpa. Y llegaba a la iglesia con ese sentido de acusación, de condenación que estaba allí como cocinándome por dentro. ¿Creen ustedes que este placer que otorga la pornografía, porque hay un placer, si no hubiera un placer tú no estuvieras allí, este placer que otorga es realmente digno de entregar toda tu vida al señorío, de hacerse
un esclavo del placer como si el placer fuera lo máximo, cuando realmente lo único que hace es gobernarte y gobernarte y gobernarte. Así me encontraba yo. Y por mucho que luchaba no había manera. Ahora, lo peor que podemos ver es que la pornografía se te muestra como algo limpio, algo perfecto, pero no te muestran las enfermedades sexuales, no te muestran lo que ocurre realmente en la realidad. Si hay un actor que tiene síntomas de una enfermedad sexual, no lo contratan, no lo muestran en la pantalla. Si hay algo que se ensucia, tampoco lo muestran. El ambiente en el estudio de pornografía es completamente frío para que los lentes no se empañen. Entonces tú piensas que todo es una cosa perfecta, pero realmente esa gente casi que está actuando y sufriendo para poder estar allí, para poder enganchar a los tontos que estamos del otro lado de la pantalla. Yo sé que esto no aplica para todo el mundo, pero hay alguien acá que esto le está cayendo. Saber que es una mentira, saber que son actuaciones, saber que es malo, saber que es contrario a Dios, pareciera que es suficiente para que digamos, ok, esto no me conviene, lo voy a dejar. Pareciera. Pero el problema es que la información tampoco es suficiente para dejar el deseo que viene a gobernarte. El saber que lo que es malo, sabemos que el azúcar es mala y seguimos comiendo pasteles y seguimos comiendo bombones, ¿cierto? Sabemos que es mala, pero igualito eso no te quita el deseo. El problema es el deseo. Entonces yo decía, yo puedo entender que esto me está robando el tiempo, me está robando el dinero, me está robando el propósito, me está robando todo, pero no logro disociarme del deseo, no logro cortar el deseo. Cuando el deseo viene, me lleva cautivo a pecar y no sé qué hacer. Y era esa mi lucha. Yo podía entender, y los pastores me explicaban y me enseñaban acerca de la pornografía, la mentira, el trastorno, todo esto, pero yo por mucho luchar no lograba disociarme del deseo. El deseo venía con fuerza y yo terminaba cayendo. Ahora, hoy día tengo 9 años viviendo en una realidad completamente distinta, completamente distinta. Tuve un encuentro con el Señor. Un día alguien se me acercó y me dijo, Carlos, el problema con muchos cristianos es que conocen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Jesús era mi Salvador porque yo había aceptado su salvación. Él murió en la cruz por mí, Él pagó mis pecados, yo nada más tengo que aceptar y decir, Señor, acepto tu salvación. Pero el señorío de Jesús no es por oración. El señorío de Jesús es por obediencia. El señorío de Jesús es cuando le rindes el corazón. Cuando entonces le rindes la mente, que ahí Él puede ser Señor. Cuando ya no te dejas enfocar en lo que sientes, sino que dices, Señor, te voy a dar más peso a ti que a lo que siento. Le voy a dar más peso a tu palabra que a la tentación. Le voy a dar más peso a lo que tú lograste que a lo que sea que me dice mi pasado. Es en este momento, Señor, que yo decido rendirme a tu señorío. Fue cuando yo dije eso, que le dije, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, ya no me importa si me cambias, si me transformas, si me liberas, ya no me importa nada, todo lo eché a perder, pongo mi vida a un lado, solo quiero seguirte, que 3 días después Él comenzó una transformación en mi vida sin precedentes, pero lo hizo cuando no me importaba lo que iba a pasar conmigo. Lo hizo cuando ya no se trataba de mi vida, sino que se trataba de Él. Mateo 16:25 lo dice claramente. El que quiera guardar su vida, ¿quién se lo sabe? La perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Entonces, yo quería dejar el pecado, yo quería dejar la pornografía, yo quería dejar el encuentro con hombres, yo quería dejar las aplicaciones, yo quería dejar la depresión, yo quería dejar la codependencia, yo quería dejar todo. Pero por mucho que me enfocara, no lo podía hacer. Fue solamente cuando puse de lado mi enfoque en mi propia vida para enfocarme en Él, que entonces Él hizo una transformación. Como Él lo dice allí, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda, el que ponga su vida a un lado por mí, la hallará. Como lo dije, muchos hemos estado en cárceles mentales. Y fíjense, me gustaría poner un versículo en pantalla, Lucas 4:18. En este pasaje, el Señor está hablando de cuando de esta profecía que era en Isaías, y él está diciendo, hoy esta profecía se cumple. Lucas 4:18. Hoy esta profecía se cumple. Cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner, ¿qué cosa? En libertad a los oprimidos. En la versión de Isaías 61:1 dice, libertad a los prisioneros y a los cautivos. Yo era cautivo porque por la decisión de otra persona me metieron en esta cárcel, pero yo después era prisionero también porque por mi propio esfuerzo me hice preso de esta cárcel mental. Yo vivía preso en mi mente, era cautivo y era prisionero por culpa de otros y por mi propia culpa, y esa era mi cárcel mental en la que yo vivía constantemente. Yo no sé cuál es la cárcel en la que tú puedes estar viviendo, pero hay cárceles mentales donde otras personas te han metido o donde tú mismo te has metido. Pero fíjense algo, cuando una persona sale de la cárcel, ¿se le hace fácil conseguir trabajo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen? Es un expresidiario, ¿cierto? Lo señalan. Le dicen, no, es que cuando vas a buscar trabajo te dicen, ¿tienes expediente judiciario? Y tienes que decir la verdad, sí tengo. No te contratan, no te alquilan, no te dan crédito. Es muy complejo cuando tienes un expediente judiciario. Aunque saliste en libertad, sigues llevando el peso de tu condena. Esa es la libertad a la forma del mundo. Es una libertad que te deja rastro. Es una libertad que te dice que te recuerdes siempre que allí estuviste en la cárcel por lo que hiciste. Hoy eres libre, pero que sepas lo que hiciste. Ahora, la libertad del Señor es diferente. La libertad del Señor tiene otra forma espectacular. Yo les pregunto, ¿cómo se sentirían ustedes si nunca en sus vidas hubieran cometido ninguno de los pecados de los que ustedes se avergüenzan? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían si nunca hubieran cometido ni un solo pecado contra Dios? ¿Cómo se sentirían? ¿Libres? ¿Qué más? Si estuvieras delante de Dios en este momento sabiendo que nunca cometiste ningún pecado, ¿cómo te sentirías? Limpio, libre, santo, puro, conectado, te sentirías bien, ¿cierto? Bueno, la palabra que el Señor utiliza en ese versículo, en Lucas 4:18, la palabra en griego que Él utiliza para decir libertad es perdón, pero un perdón que te deja como si nunca hubieras hecho lo que hiciste. Dios te está diciendo, Jesús dijo, de hecho, Él lo anunció, yo les doy libertad, una libertad que los saca de la cárcel en la que estaban cautivos y prisioneros, pero que los deja sin registro, como si nunca hubieran hecho lo que hicieron. ¿Cómo se sentirían ustedes en este momento si ya no dejaran atormentarse más por causa de lo que han hecho, por causa de lo que fueron adictos, sino que ahora comenzaran a verse en función de esa libertad con la que Él los ve? ¿Cómo se siente? ¿Se siente en paz? ¿Se siente alegre? ¿Amén? Yo les digo, en mi vida pasé 20 años viendo pornografía que me controlaba y me llevaba cautivo. Pasé tantas experiencias sexuales con tanta gente. Pasé tormento en mi mente por todo lo que había hecho. Pero como yo dije que ya Jesús no era solamente mi Salvador, sino mi Señor, cuando yo le digo, ahora eres tú mi Señor, y si mi Señor dice que yo soy libre y que Él me saca de la cárcel, dejándome como si yo nunca lo hubiese hecho, a partir de ahora yo me considero de esa manera. Y para mí, Carlos Catarí, este que tiene aquí al frente, nunca estuvo en pornografía, nunca estuvo con nadie. Soy limpio, soy santo, soy justo, soy perfecto, no en mis fuerzas, sino por lo que Él hizo por mí. Pero también lo hizo por ti, ¿amén? Esa es la verdad del perdón de pecado. Jesús te deja como si nunca hubieses hecho nada. Él siendo inocente, muere en la cruz como un culpable para que nosotros, siendo culpables, viviéramos como inocentes. ¿Y qué ha hecho el inocente? Nada. El inocente no ha hecho nada. Entonces, no se trata de que no hayas cometido pecados, los cometiste todos. Todos los pecados los cometiste. El asunto es que Él, al ir a la cruz por ti, Él toma toda esa carga de pecados, se las echa encima y a ti te reviste con su justicia. A ti te reviste con su santidad. A ti te reviste de ese estado de pureza que Él tiene. Lo único que Él necesita es que tú te la creas. Lo único que Él necesita es que tú lo imagines.
Que así como ponías tu imaginación en marcha respecto a todas las cosas que viviste, ahora pongas tu imaginación en marcha en función de lo que Él vivió por ti. Yo pasé muchos años sufriendo en mi cárcel mental por recordar todo lo que yo había hecho. El enemigo me recordaba constantemente lo que yo había hecho. Pero Dios también en este momento quiere que yo recuerde lo que Él hizo por mí. Entonces el enemigo viene a recordarte lo que tú hiciste, Dios viene a recordarte lo que Jesús hizo por ti. A ti te toca decidir. ¿Te alineas con uno o te alineas con el otro? Uno te mantiene cautivo, preso, y el otro te da libertad. El otro te da libertad, pero una libertad total, una libertad sin registro. Ya nadie puede decir, mira, ahí va tal persona, el que hacía esto, el que hacía lo otro. Yo me muestro en las redes como Carlos Catarí, ex homosexual, pero el ex homosexual, realmente yo lo coloco es para las redes sociales, para que la gente, pues los que están buscando sobre este tema me consigan y consigan el material. Pero en mi vida normal, en mi vida fuera de las redes, yo no vivo como ex homosexual, yo vivo como Carlos Catarí, la nueva criatura, el perdonado, el santo, justo, limpio y ya. Esa es mi realidad y la vivo y la disfruto. Pero hay un detalle acá. El problema con esto es que el perdón de Dios no se siente. Cuando les dije hace ratito, les dije que hay un deseo carnal que te da como esas ganas de volver atrás. Eso lo vas a sentir aún siendo cristiano. Ese deseo lo vas a sentir aún cuando estás caminando en la verdad. Aún vas a sentir ese deseo. El Señor te lo dice en Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no cumplirás los malos y no satisfagáis los deseos de la... Ok, te está diciendo, hay todavía un enemigo que está pegado a ti, que se llama carne, pero si tú te mantienes en la realidad de su espíritu, en la realidad del perdón, en la realidad de la nueva criatura, si te mantienes en esa realidad en tu mente, no vas a ceder ante lo que la carne desea. Yo hoy día sigo siendo tentado, yo hoy día sigo teniendo pensamientos que vienen a decirme, vuelve, recuerda, esto es lo que te gusta. Y cuando eso llega, yo digo, Señor, yo no sé de qué están hablando, yo nunca he estado allí, tú me perdonaste, tú me dejaste como si yo nunca hice nada. Te doy gracias, Señor. Yo me disocio del pensamiento o del pasado o de la sensación que me quiere llevar atrás. Antes, mi problema realmente no era el pecado. Mi problema era que yo me identificaba con esa sensación y esa sensación me llevaba a cometer pecado. Ese era el problema en sí. Lo que me gobernaba era poner mi identidad en la sensación. ¿Cuántas veces me dijeron que como homosexual yo tenía que arrepentirme de ser homosexual? Que matar, robar, mentir, ser homosexual, eso era lo mismo. Y yo decía, pero bueno, es que matar, robar, mentir, tú puedes dejar de hacerlo, pero ¿cómo dejas de ser homosexual? ¿Cómo dejo mi identidad de lado? ¿Cómo dejo lo que siento? No sé qué hacer. Hoy día comprendo que el verdadero arrepentimiento al que yo tenía que llegar era a dejar de poner mi identidad en lo que sentía, para poner mi identidad en lo que Él decía. Que allí se encontraba la libertad, cuando yo me apropiara de lo que Él decía por encima de cualquier otra cosa. Entonces, cuando Él dice que los perdona, que les da libertad a los cautivos y a los oprimidos, que prácticamente los está liberando de sus prisiones, es para ti la mejor noticia que puedes recibir acerca de ese tormento, acerca de esa acusación, acerca de esa condenación, acerca de esa sensación que quiere llevarte cautivo a donde estabas atado. Porque Él te está diciendo, para mí ya no hay más cárcel, ya no hay más nada, yo borré tu pasado, yo te dejé como si nunca lo hubieras hecho. Yo sabía, lo dije, yo sabía la información, yo sabía que la pornografía era mala, yo sabía que destruía, que dañaba la percepción, yo sabía todo esto, que era una actuación, que era falso, pero aún así seguía atado por el deseo. Cuando entendí su perdón, dije, entonces, si para ti yo nunca he estado allí, yo me alineo entonces con lo que tú dices acerca de mí. Su cruz te saca de la cárcel, pero la resurrección te da una nueva oportunidad de vida que no tiene nada que ver con aquella que viviste. Cuando estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Y esa nueva criatura, ya lo he explicado antes, está hecha ¿de qué? ¿De qué? La nueva criatura de carne no está hecha, porque la carne era la misma. El cuerpo lo teníamos igual y después creímos y seguimos igual con los mismos cauchitos y las mismas cosas, las mismas arrugas, todo queda igual. Es en el espíritu, exacto.
Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 nos dice: el que es nacido de Dios no practica pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces dice, el que es nacido de Dios, el que salió de Dios, el que comparte su simiente, no practica pecado. La palabra simiente en griego es esperma. Dios está diciendo, si naciste de mí, si creíste en mi Hijo, si creíste en su perdón, entonces naciste de mí. Y si naciste de mí, tienes ahora mi propia genética. Eres partícipe de mi propia naturaleza. Y mi naturaleza no produce pecado. ¿Crees esto o crees lo que vas a sentir? Porque allí yo decía, Señor, pero si esto es verdad, ¿por qué todavía siento? ¿Por qué todavía siento ese deseo de cometer pecado? ¿Por qué si ya soy cristiano todavía siento el deseo? ¿Por qué todavía hay ese recuerdo sensorial que quiere arrastrarme atrás? Y el Señor allí es donde nos dice, en Gálatas 5:16 que lo pusimos, mantente en el Espíritu, mantén tu mente en la realidad, que eres perdonado, que eres una nueva criatura, que tienes mi genética, descansa en esta verdad y eso que sientes no va a cumplirse. Y lo que sientes no va a tener poder. Entonces, hoy día, cuando yo soy tentado, cuando la tentación llega, porque hay un versículo que está en 1 de Pedro 2:11, dice que hay una guerra contra tu alma de deseos carnales. Eres tú cristiano y a ti cristiano te está diciendo, hay una guerra de deseos carnales. Fíjense, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Qué es lo que están haciendo los deseos? Batalla, es una guerra contra tu alma. Entonces en el espíritu fuimos transformados, pero en el alma todavía hay una guerra. Es una guerra para que creas en la realidad del espíritu o para que cedas a los deseos carnales. Esa guerra está allí. Es una batalla. Pero dices, bueno, pero va a estar toda la vida en batalla. Sí, pero hay una victoria ante esa batalla. Y la victoria es cuando aprendes a vivir, a poner tu mente en la realidad del espíritu. Allí, cuando llega el deseo a mi vida de ir atrás, de ver pornografía, de caer en pecado, en ese momento digo, Señor, está llegando el deseo, pero no voy a dudar de tu palabra por causa de lo que siento, voy a dudar de lo que siento por causa de la palabra. Yo me voy a apropiar de lo que tú dices. Tú dices que tú me perdonaste, que tú me borraste mi pasado, que me hiciste una nueva criatura, que me diste tu simiente, que tengo tu genética. Esta es mi verdad, Señor, descanso en ella. Y en ese momento en el que tú te apropias de esa verdad, la sensación desaparece. La sensación se disipa. Y me doy cuenta que todas las veces que cedía yo al deseo, yo estaba cayendo en una trampa. Sé que esto puede sonar como muy idealista, pero la realidad es que si yo no me hubiese apropiado de este perdón y de esta nueva naturaleza y de esta resurrección, si yo no me hubiese apropiado de lo que Él decía de mí por encima de lo que yo sentía, yo no pudiera estar viviendo hoy día una vida completamente diferente. Hoy día muchos conocieron a mi esposa, hoy día estoy casado con mi esposa hermosa, la mujer más bella del mundo, me disculpan las otras, con mi bella esposa, con quien tengo una vida marital espectacular, con quien aprendí todo el diseño del sexo que Dios me dio de antemano para el matrimonio, que no tiene nada que ver con la pornografía. Una vida en la que ya yo no tengo una imaginación pervertida que está pensando que esto, lo otro, que me imaginando sexo. Ya no me pasa esto en la mente. Ya yo no vivo con esta lucha mental. Ya yo no, cuando hoy día estamos viendo televisión o en internet, estamos viendo una serie y alguien se da un beso, nosotros lo adelantamos, porque es que ni siquiera nos interesa ver eso. Porque ya no necesitamos ese tipo de sentimiento, de emoción, no nos interesa nada. Entonces pasamos todo eso. Ya no nos interesa nada. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de la nueva verdad del Espíritu, entendiendo que somos perdonados, que nuestro pasado fue borrado, que estamos en la libertad de lo que Él nos dio, en esa libertad que Él nos anunció, que entonces el pasado, para serles honesto, cuando yo cuento mi testimonio se me hace difícil, porque tengo que recordar las cosas que el viejo Carlos hizo, que el muerto hizo. Y por eso yo hablo sin ninguna vergüenza, porque estoy hablando de un muerto. Y hoy día vivo en esta libertad, pero fue una decisión de dejar de enfocarme en lo que sentía, en esa pulsión sexual que me quería llevarme a ver pornografía. Dejé de enfocarme en lo que sentía para darle más peso a la palabra. Hoy día Dios me ha dado una familia, mi esposa está embarazada
Amén. A ver, lo que saben la respuesta no digan, lo que saben la respuesta no digan. ¿Tendremos niño o niña? ¿Quién dice niño? ¿Quién dice niña? Los dos están en lo correcto porque tendremos melliza. Ahora, ¿cómo es posible que alguien que fue extremadamente adicto a la pornografía, perdido en el sexo con hombres, completamente controlado por los deseos carnales, hoy día esté viviendo una vida mentalmente sana, libre, casado, esperando el nacimiento de sus hijos, sin una lucha mental de todo este asunto? ¿Cómo es posible esto? Hice terapia psicológica durante 7 años. Luché en mi fuerza, puse control en los teléfonos, nada me sirvió, nada me sirvió. Lo único que me sirvió fue disociarme del deseo carnal. Cuando el deseo carnal llegaba, como lo dice ahí en Gálatas 5:16, el deseo carnal va a llegar, pero si te mantienes en el espíritu hay libertad. Entonces, para mí, apropiarme de la palabra, cuando Él me dice, ya eres libre, te perdoné, te dejé como si tu pasado no existe, borré todo tu histórico, delante de mí no has hecho nada, yo lo único que digo es, amén. Yo no le discuto. Él ahora es mi Señor ya no soy yo. Esa libertad está disponible para ti también. El ser humano cuando cayó en pecado, cayó por creer una mentira. Hoy día somos libres de ser restaurados por creer una verdad. Creemos la verdad y somos restaurados. Creemos en su perdón y somos restaurados. Creemos en lo que Él hizo por nosotros, somos restaurados. Nos mantenemos creyendo eso que Él logró por nosotros y tenemos una vida de libertad. Hay un versículo que lo dice muy claro, 1 Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿La fe de quién? La nuestra, la tuya. Pero no es tu fe, no se trata de solamente decir yo creo en Dios, Señor, ayúdame. No, hasta el diablo cree en Dios, tiembla y eso no cambia su destino. No se trata de creer en Dios, esto lo he dicho antes, se trata de creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú te apropias de todo lo que Él dice, allí está tu victoria. Cuando tú te apropias de ese perdón que Él te da, ahí está tu victoria. Cuando tú te apropias de lo que Él dice, Él te está diciendo, tienes mi naturaleza. En tu espíritu, nacido de nuevo, tienes mi naturaleza. En tu alma vas a tener todavía batallas carnales. Hay sensaciones que van a llegar. Pero si mantienes la mente en tu espíritu, en la realidad del espíritu, allí tienes libertad. Pero necesitas reposar en esa verdad. Necesitas descansar en esa verdad. En mi caso era la pornografía. En mi caso era el sexo con hombres. En mi caso era la avaricia, el dinero. No sé cuál es tu caso, pero ¿de qué es aquello que tú sientes que te gobierna? De lo que no logras soltarte, que parece que te llevará cautivo a hacer el mal. Si hay algo, la realidad es que lo estás sufriendo porque te estás identificando con ese deseo. Le estás dando tu identidad a ese deseo. Yo pensaba que el deseo sexual y el deseo de cometer pecado y el deseo de pornografía era yo. No era algo que yo tenía, era yo. Cuando el Señor me dice, te borré el pasado, ya no has estado allí, no te identifiques con el deseo va a llegar, pero tú pon la mente en quien eres en mí. Cuando empecé a hacer eso, vi libertad. Ya no en esfuerzo, ya no en mi voluntad, sino en la suya. Descansando en lo que Él había hecho por mí. Descansando en ese amor tan grande, en esa gracia tan grande. El único que podía condenarme y mandarme al infierno por todo lo que había hecho, dijo, yo cargué eso sobre mí, fui a las profundidades para que tú fueras al cielo y te presentaras delante de Dios limpio, como si nada. Lo único que Dios quiere de ti es que le creas. La información no es suficiente. Saber los estragos de la pornografía, el daño que hace la pornografía, cómo te pervierte la pornografía no es suficiente. Necesitas disociarte del deseo. Yo esto lo he dicho miles de veces y todavía hoy me escribe gente, Carlos, pero ¿cómo hago para no tener más esos pensamientos? Los vas a tener. 1 Pedro 2:11, vas a tener, hay una batalla de deseos carnales contra tu alma. Vas a tener los pensamientos de mal, vas a tener los pensamientos, los deseos de la carne, los vas a tener. No se trata de no tenerlos, se trata de qué vas a hacer cuando lleguen. ¿Qué vas a hacer cuando llegue el deseo carnal? ¿Qué vas a hacer? ¿Te identificas con el deseo o te identificas con lo que Él dice?
Es allí cuando volvemos a los ojos, a la palabra, que encontramos libertad. La humanidad completa vive por lo que siente. La humanidad completa. Vemos la comunidad LGBT, ellos lo promueven lo que sientes, no que yo me siento así, yo me siento asado, eso soy. Los hombres que se casan con su esposa y luego cuando el cuerpo de la esposa cambia porque da luz 4 veces o porque gana peso, entonces no, ya no siento nada por ti, me voy con otra más joven. Y que dice, bueno, se acabó el amor. ¿Por qué? Porque ya no siente. Entonces mucha gente cae en las trampas del vivir por las sensaciones. Yo sentía que eso era lo que me gustaba, la pornografía, y caía y no podía controlarlo y pensaba que era yo. La gente que va a los espectáculos, al casino, a la discoteca, todo es persiguiendo sensaciones. La tragedia es cuando en la iglesia todavía vivimos por sensaciones, porque en la iglesia ya no somos igual que en el mundo. Pero si dejamos que las sensaciones nos sigan controlando, no hay diferencia. Tenemos que rendir el gobierno de las sensaciones. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos antes vivían por la palabra, pero cuando pecan, ellos dicen, me vi desnudo y me cubrí, tuve miedo y me escondí. Es decir, ya no es lo que tú dices, Señor, ahora es lo que yo siento y lo que yo percibo. Lo que yo siento y percibo, eso es lo que es. Y eso fue lo que nos dieron a toda la humanidad. En Cristo Jesús, cuando Él nos perdona, cuando Él nos libera, cuando entendemos que ya lo hizo, que solamente tenemos que recibirlo, entonces podemos volver al reino de la palabra y ya no seguir gobernados por lo que sentimos. Las sensaciones es un señor, un jefe, por decirlo, es un jefe terrible. Las sensaciones es un jefe dictatorial, es un jefe que te quiere destruir. No te dejes guiar por las sensaciones. No importa cuál sea el monstruo de adicción que hayas vivido, no importa cuál sea el nivel de profundidad al que hayas llegado, deja de verte en función de lo que hiciste y comienza a verte en función de lo que Él hizo. Y por último quiero nuevamente colocar Lucas 4:18. Lucas 4:18, hay algo que está espectacular en este texto. Y es que Él dice, yo vengo a, ¿qué dice el texto? A anunciar. Dice, en el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para anunciar buenas nuevas. Él no nos está dando trabajo que hacer. Él nos está anunciando una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Libertad. Libertad. Una libertad que te deja como si nunca hubieras hecho nada. La vida cristiana es fácil cuando no le das el señorío a tus sensaciones ni a tus emociones. La vida cristiana es fácil cuando pones la identidad en el Espíritu. La vida cristiana el yugo es fácil y ligero, pero tienes que ponértelo. Tienes que decir, Señor, decido caminar acá con tu yugo, el perdón y la resurrección. Perdonado y nueva criatura, ese es mi yugo, ahí camino en esa dirección. El mundo me quiere llevar para un lado, la carne me quiere llevar para otro, los deseos me llevan para otro, pero yo camino con este yugo aquí. Soy perdonado, no tengo pasado, me borraste mi historia, soy una nueva criatura. Camino en esta libertad. Natalia, te quiero preguntar algo. ¿Tú te recuerdas la última vez que fuiste a Venezuela? No, yo creo que sí, yo vi fotos tuyas en Venezuela. ¿Y te acuerdas lo que comiste en Venezuela? Pero recuerda, mira, así se siente, recuerda lo que comiste en Venezuela. Nunca he estado. Nunca has estado. Es que yo no sé, es que usted ha ido a Tailandia. No, acuérdate cuando fuiste a Tailandia. Que fuiste a Tailandia. Así te habla el deseo. Sí, hazlo. Recuerda lo que sientas, lo que hiciste. Y te quedas ahí y tú dices, sí, es verdad, lo hice. Hoy Dios quiere que tú digas, allí nunca he estado. Punto final. Amén. No recuerdes lo que Dios no recuerda. No recuerdes lo que Dios no recuerda. Dios te limpió, te lavó y te dejó delante de Él como si nunca hubieses hecho nada. Esa es tu verdad en Cristo Jesús. Y si la aceptas, entonces disfruta de tu libertad. Me gustaría orar rápidamente.